Queridos televidentes, es un gusto estar de regreso con todos ustedes a través de Safari Televisión. Llegamos a través de la red de Ruralin a más de 22.000 usuarios en la región del oriente del departamento de Antioquia, altiplano, zona de bosques, embalses, en fin. Bueno, los diferentes municipios que a esta hora se conectan con nosotros a través de este espacio de información. Un café con Vox, que también llega a través de la señal de 90.5 para más de 30 municipios en el departamento de Antioquia. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares, estar ahí informándoles constantemente de la actualidad regional, de los temas que se debaten en la región. Y precisamente pues hoy de nuevo retomamos el tema de catastro en la región del oriente del departamento de Antioquia. En el programa anterior estamos hablando acerca de la actualización catastral, qué es y cómo se efectúa en el país, unos topes que se deben de cumplir cada 5 años. Los mandatarios están obligados a hacerlo. No es algo que un alcalde dice, bueno, lo quiero hacer para que me entren un poquitico más de recursos. No, es un tema legal que viene a nivel nacional y que los alcaldes cada 5 años lo deben de hacer. Hay algunos que se la van pasando por la galleta, como dicen popularmente, y se demoran unos añitos, pero que llega un tope donde se debe de efectuar. Pues es lo que está pasando en varios municipios de la región y del departamento de Antioquia. El atraso que muchos municipios hoy tienen es producto de una actualización catastral no hecha por los alcaldes en esos periodos de cada 5 años. Por eso tenemos hoy municipios que siguen ocupándose esta categoría y que tienen una población alta o que tienen una demanda alta. Municipios que hoy superan más de 80.000 habitantes, que si bien están muy bien ubicados o son de tercera categoría o de segunda categoría, pero que sus ingresos todavía siguen siendo muy pocos a comparación a otros municipios que tienen muy buenos ingresos y que es producto también de esa actualización catastral. Pero esos ingresos también se ven reflejados en obras y muchos de los alcaldes o muchas de las administraciones municipales que son muy juiciosos en el tema de la actualización catastral cada 5 años, pues hoy tienen una mayor inversión no solamente en obras, sino en la parte social que llegan a las comunidades. Y eso es lo que queremos entender también en este programa. Y hoy de nuevo nos acompaña el experto en catastro a nivel nacional. Ha desarrollado diferentes actualizaciones catastrales, no solamente en Antioquia, sino en el eje cafetero, donde también han estado y a nivel nacional. Santiago Gómez Morales, gracias por acompañarnos de nuevo. A usted, Fabio, muchísimas gracias por la invitación. Creo que este espacio era muy necesario. No sé si fue que la entrevista anterior fue demasiado controversial, pero en la calle empezaron a preguntar demasiadas cosas como, hey, venga, faltó esto, faltó el tema de los proindivisos, qué pasa con las ventas, qué pasa si yo no cumplí el plan de ordenamiento, si no tengo derecho, si no tengo agua, si no tengo, digámoslo así, servicios públicos de saneamiento básico, qué pasa con esas propiedades y cómo le podemos hacer el tema para bajar los avalúos en esos sectores. Entonces, creo que muchísimas gracias por este espacio nuevamente y reitero, acá estoy las veces que me necesite. Bueno, hacemos el resumen muy breve. Actualización catastral en el país, actualización catastral que hoy están viendo los diferentes municipios, una obligación de ley. Así es, una obligación que ya viene tasada por la ley. Reitero, como lo mencionaba en el programa anterior, es un tema que ya viene cumpliendo los 100 años de efectividad en Colombia, que es un tema que no nació en esta administración y que no nació en este momento, sino que esto ya viene de años atrás en los planes de desarrollo anteriores de los gobiernos anteriores. Esto es un tema que como te lo mencionaba fuera de cámaras, no es un tema que tenga ningún tipo de color político. Uh-huh. Gobierno de izquierda, gobierno de derecha, gobierno de centro, cualquier gobierno tiene que ejecutar esta actividad porque finalmente son los recursos de libre destinación y son los recursos con los que funciona el municipio. Entonces, por eso se tasa y por eso es que está normatizado para que se haga cada 5 años. Santiago, hablar de actualización catastral es un impacto económico y social en el futuro. Esto es un impacto económico y social, sí señor, porque se le mete en la palabra multipropósito. Ya cuando entra el multipropósito deja de ser un esquema completamente fiscal y pasa a ser un tema de planificación. ¿Por qué? Porque ya podemos empezar a agregar la base de datos del DANE que nos dice la densidad demográfica, o sea, qué cantidad de personas están en ese espacio territorial ocupando. Aparte de eso, podemos
digámoslo así, hacer un simple filtro de decir qué cantidad de mujeres están ocupando un espacio en donde hay más promiscuidad, o sea, más procreación de niños, para darle un enfoque más social, social al tema de prevención de embarazos, de embarazos adolescentes, toda esta metodología. Aparte de eso, también planificación en vías. ¿Por qué? Porque hoy lo podemos evidenciar también aquí en el municipio de Marinilla, cómo se hacía y cómo se mostraba que era necesario abrir la vía La Martina, cómo se hacía necesario abrir la vía de la UPB para poder desenfrascar el municipio. Nosotros, el municipio de Marinilla ha crecido de una forma extremadamente sustancial en altura, pero seguimos teniendo las mismas vías y seguimos teniendo el mismo incumplimiento por parte de los desarrolladores en no hacer los parqueaderos. Por eso hoy, creo que fue en el gobierno del doctor Gildardo, que se tomó la determinación de hacer la recolección de basuras en las noches, y vemos cómo hay lugares en el que ni siquiera el carro de la basura es capaz de pasar porque los carros están parqueados afuera. Y esto es desorden, digámoslo así, por parte de los desarrolladores, y que no le queda otra opción al propietario del vehículo que dejarlo afuera, porque ni parqueaderos hay, porque ya los parqueaderos también se están convirtiendo en edificios. Entonces es el cumplimiento de ese plan de ordenamiento, y cómo identificamos desde el catastro ese desarrollo del plan de ordenamiento, mostrando si se ha cumplido, si no se ha cumplido, en dónde hay que darle ese enfoque, porque no se ha cumplido, para poder resolver esos problemas que la gente apremia y que la gente aqueja. ¿Dónde está la ubicación, digámoslo así, de los puntos para los bomberos tomar agua en caso tal de que haya un incendio? Me refiero a las bocatomas, pues, de estos temas de incendios. ¿Cuáles son los principales afluentes y dónde estamos captando el agua? Porque ya metemos la base de datos de Cornare. ¿Dónde están las áreas de protección? ¿Dónde están los bosques? ¿Dónde están todos estos espacios que son necesarios también para el desarrollo de la libre, digámoslo así, personalidad de todas las personas? Porque en pocas palabras, el hecho de que se haya construido una galería tiene un impacto. La plaza de mercado tiene un impacto demasiado grande en temas de campesinos, y eso tiene una razón de ser. El tema de espacios de desarrollo personal, como lo son el Parque de la Familia y los malecones, son espacios donde nunca se había pensado que ahí iba a quedar. Yo crecí en Marinilla y conocí lo que era la feria, y el cambio tan berraco que se le dio digámoslo así, visualmente al espacio que colinda con la galería, y decir que metemos el Parque de la Familia en las condiciones que se metió, y que es tan, digámoslo así, un espacio que hoy por hoy está siendo utilizado. Hoy llevamos a ese espacio donde la gente no venía ni siquiera a caminar, vemos familias caminando, vemos familias chupando helado, o sea, vemos cómo esos espacios de integración. Entonces, toda esta información es la que, reitero, viene censada dentro del catastro, y finalmente le permite a un mandatario tomar mejores determinaciones en materia de planificación territorial. Y aparte, no sé si los que no conocen del tema de digámoslo así, de formulación de proyectos, parte de los principales temas que se piden dentro de una formulación de proyectos son esta caracterización esencial de esto. ¿Por qué? Vámonos especialmente para el proyecto bandera del doctor Julio, el hospital. ¿Por qué hoy es necesario el hospital? Pues si todos lo vemos, hemos tenido un gran crecimiento poblacional muy fuerte, sí, claro, muy abundante en el municipio. Aparte, hemos tenido gran cantidad de migración de otros países. Entonces tenemos gran población migrante también, que al final del día también la tenemos que atender. Y es muy triste que en este momento nosotros vayamos al hospital y que allá nos hagan el paseo de la muerte, como lo hemos mencionado. No, es que acá no lo podemos atender, tenés que irte para la Sommer, tenés que irte para el regional, tenés que irte para... Yo lo viví en pandemia. A mi abuela le dio COVID y tuvimos que entubarla, y el primer lugar donde la llevamos a que la atendieran fue en el hospital. Ella llega al hospital y no se queda más de una hora en el hospital porque tocaba remitirla de urgencia al regional. Y en el regional tocó esperar lastimosamente, y es triste decirlo, tocaba esperar a que alguien falleciera para poder que nos dieran una cama para poderla atender en una UCI. Claro. Entonces, son esas cosas que realmente tenemos que ver que son necesarias, que es necesario que no se vea y que no se evidencie el tema de digámoslo así, de un parto
así que se tenga que desplazar hasta el otro municipio. Y esas son las condiciones que finalmente, reitero, el resultado al final de todo viene desde el catastro. ¿Por qué? Porque el censo, reitero, de la información está en el catastro. Las viviendas, cuántas personas viven en cada vivienda y qué población ocupa cada uno de los barrios. Así la podemos determinar. Listo. Un panorama bastante amplio respecto a esto, pero entonces, el Plan Básico de Ordenamiento Territorial se actualizó hace muy poco en algunos municipios, entre ellos Marinilla, ¿sí? También estaba como cumpliendo ya el plazo, es decir, actualicemos ese Plan Básico de Ordenamiento Territorial que nos da una visión al futuro de lo que va a ser Marinilla. Llega la actualización catastral y organiza nuevamente también todos esos predios que tiene el municipio. Tiene relación entonces con el multipropósito, es decir, ahí vamos a encontrar qué hay en cada rincón en el municipio de Marinilla y cómo en el tema social y económico está distribuido. Así es. Ya les voy a explicar un poco sobre la hoja de ruta que se llama Plan Básico de Ordenamiento Territorial. La hoja de ruta o el camino está tasado más que todo en componente ambiental y de desarrollo. ¿Por qué ambiental? Vámonos simplemente al botadero de basura. Si existe más población, si existen más viviendas, si van a vivir más personas, tiene que haber un botadero de basura que cumpla con las características para recibir esa basura, ¿cierto? Uno, si existen más personas, si existen más propiedades, va a haber más consumo de agua. Por eso en el comentario anterior, que generó también bastante controversia, el hecho de que claramente hoy sectores de las laderas del municipio, sectores como el barrio Los Rosales, sectores como Tinajas, no tienen aguas los días sábados y domingos o no tienen presión de agua y tienen que recoger agua. Y eso es producto del desarrollo, digámoslo así, en materia constructiva que se ha hecho hacia la zona del interior del municipio. ¿Por qué? Pues porque todos podemos identificar que Marinilla es como una batea y el tanque del agua está por la zona de las torres. Entonces y el agua acá baja por gravedad. Entonces la presión, entre más flujo de salida allá abajo, más presión, menos cantidad de presión va a haber en las zonas más altas de la ciudad. Entonces estas son las razones por las cuales el cumplimiento del plan de ordenamiento es tan importante, y es ahí donde el hecho de no cumplir ese plan de ordenamiento hace que haya escasez de ciertos recursos y que permita este mismo tema. Y volviendo al tema del hospital, entre más personas vivan, más necesidades se tienen por parte del hospital y que finalmente solucionaría mayormente los problemas en cuestiones de salud de este espacio. Simplemente hablando de temas muy simples, hablando de basuras, aguas y salud. Entonces, ahora vámonos a lo que tiene que ver con el desarrollo inmobiliario. En el capítulo anterior o en la vez pasada que hablábamos, yo te mencionaba el tema de los desarrollos en la zona rural sin control o el fenómeno pandemia. El fenómeno pandemia ha dicho o ha permitido de que muchas personas quieran vivir en la zona rural, claro, donde tienen espacios de esparcimiento mucho más grandes y digamos que en teoría la zona urbana paró, pero la zona rural en teoría, lo dejo entre comillas, no paró. ¿Por qué? Porque la gente continuó. Podía continuar y podía seguir cultivando, pues porque obviamente los espacios eran muchísimo más amplios. Claro. Entonces esta necesidad o esta búsqueda de tener más libertad por parte de las personas está llevando a que las personas tomen ciertas determinaciones a mover más la comercialización de tierras hacia la zona rural, como lo podemos ver hoy en las Mercedes, como lo podemos ver hoy en los cascajos, cascajo arriba, cascajo abajo, como lo podemos ver en diferentes veredas como el Recreo de la otra zona. Y vemos que hay otras zonas, otras veredas que realmente nunca cambiaron en su vocación, la vocación agrícola, como lo son los Altos, los Alpes, las veredas más alejadas de la zona norte del municipio. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, en las Mercedes? Y hoy la invitación a que le presten mucha atención a este ejemplo que voy a poner es: no compren proindiviso. No se metan en esa vaca loca de comprar un proindiviso. El proindiviso es, haga de cuenta, una sociedad. Ustedes han escuchado en muchas cosas que dicen: yo le vendo una acción, yo le vendo 2 acciones, 3 acciones, 4 acciones. Y una empresa se comprende por
100 acciones. Ujú. Lo mismo que se entendería como una matrícula 100% de una propiedad. Claro. Y Cuando- simplemente empiezo a vender pedacitos. Y empiezo a Correcto. vender pedacitos. Pero ¿cuál ha sido el fenómeno de Marinilla? Las veredas de vocación agrícola que han cambiado esa connotación han tenido en su mayoría, ni siquiera en Marinilla, en el oriente, casi que toda esta región que conecta la parte de la autopista Todo el Valle de San Medellín-Bogotá. Nicolás. Ujú. La parte de la autopista de Medellín-Bogotá. ¿Por qué? Porque muchas de las personas de Medellín se están viniendo a vivir acá, al oriente. Por las condiciones, por el clima, por el agua, por todo lo que puede pasar dentro de... Entonces, ¿qué está pasando con el tema del proindiviso? El proindiviso está permitiendo de que propiedades... Recuerden el plan de ordenamiento territorial. Eso dice qué tanta cantidad y qué desarrollo puedo hacer en cada una de las propiedades. Ujú. Normalmente, digámoslo así, que todos hemos escuchado la palabra 3.333. Ujú. Ese es digamos que es la microparcela más pequeña que en teoría se entiende, pero nosotros técnicamente la entendemos como 3 viviendas por hectárea. ¿Cierto? Que si lo sumas da exactamente lo mismo, 10.000 metros. Claro. 1 hectárea, 3 viviendas por hectárea. Entonces lo podría llegar a subdividir en 3, pero no todas las propiedades se pueden subdividir en 3. Hay un fenómeno muy, digámoslo así, hecho en el municipio de Marinilla y es la subdivisión en proindiviso con campesinos. Cogen un campesino que tenga 2-3 hectáreas y le ponen y le compran la mitad de la propiedad. Vámonos para el ejemplo, para hacerlo una regla de 3 mucho más fácil para que la gente entienda, una propiedad de 2 hectáreas. Tenemos ahí la propiedad. y La vamos- hojita en blanco va a ser la propiedad en este caso. Vamos a hacer un ejemplo, pues. Aquí hay una hoja en blanco que es la que nos va a representar, digámoslo así, un terreno. Un terreno del 100% que está hecho en dos, que se va a representar en 2 pedazos. Esta casita, esta USB negra, nos va a representar la casa tradicional del campesino. Ujú. La casa que el campesino toda la vida ha tenido. Vamos a ubicarla en uno de los espacios de la propiedad. El campesino toda la vida ha cultivado dentro de este territorio. Toda su vida. Y él no sabe lo que significa el cemento, no sabe lo que significa el desarrollo, sino que sabe hacer papa, zanahoria, repollo. Explotar su parcela. Sabe explotar la parcela como lo hacen todos nuestros campesinos Sí. del territorio. Hasta que era la despensa agrícola del oriente antioqueño, todo esto usted veía, sino cultivos de repollo, de zanahoria, en todas esas fincas. Así Hasta es, ahí. pero lo bonito es que aún continúa. Bueno. Y aún continuamos habiendo campesinos en estas tierras. La finca de mi abuelo era productora de panela. Ujú. A nosotros nos dicen los perillas. Y era porque el bisabuelo era productor de panela. De panela. Entonces, conozco el caso exactamente porque pues, he evidenciado demasiados casos acá. Entonces, volviendo al caso. Esta es la construcción normal, natural de una persona, de un campesino. Él llega y llega una persona del pueblo y le compra la mitad de su propiedad. Le compra el 50% de su propiedad. O sea, le va a comprar 1 hectárea completa. Ok. Ujú. Luego llega esa persona y el campesino ya tiene una sociedad con un socio, otra persona a la cual le tiene que pedir permiso para poder tomar determinaciones, ¿cierto? Entonces llega este campesino, llega esta persona del municipio, o llega esta persona del interior y le compra la hectárea y hace una subdivisión en proindiviso. Vende 5 parcelas, para el ejemplo va a vender 5 parcelas de 2.000 metros, ¿cierto? Y es un pedazo de tierra muy grande para medir 1 hectárea. O sea, Claro. vamos a tener los 20.000 metros. Pero Entonces, estamos fuera del rango que son 3.000. fuera del rango de los 3.000 metros. Ok. Por eso, en teoría, acá solamente se podría subdividir normativamente por plan de ordenamiento en 3. Digamos, si lo permite. Claro. Eso no está determinado en todos los espacios. Hay espacios en los que se puede permitir hasta 3 unidades. Entonces, por hacerle el quite al plan de ordenamiento y por no cumplir el plan de ordenamiento y por el afán del dinero, simplemente cogen y hacen una subdivisión en proindiviso y hacen parcelas, reitero, de 2.000 metros cuadrados y crean casas dentro de esos espacios territoriales. Cada una de estas cositas va a representar una casa. Entonces vamos a hacer 5 casas en el espacio. ¿Cómo se determina el avalúo catastral de esta propiedad? El terreno, todo, para que me entiendan esto, como ya se los explicaba, esto es una empresa completa. Ok, Para el todo el ejemplo. terreno, el de la casa antigua.
el de la casa antigua, todo esto es una empresa completa. O sea, Sí. esto representa un 100%. Como cada uno de ellos tiene representada su propiedad en un porcentaje, este señor campesino, que toda la vida ha sido campesino, es dueño del 50% de la propiedad. Pero cada una de estas personas es dueño del 10%. Asimismo, va a ser discriminado el valor a pagar y el avalúo catastral de la propiedad. ¿Por qué? Porque el terreno es uno solo, como ya se los mencionaba, es una sola empresa. Y esta, en el segundo aspecto, que es el aspecto constructivo de la propiedad, tiene el valor de las construcciones. ¿Cómo así que el valor de las construcciones? Esta construcción natural de toda la vida de tapia del señor con el secadero y el guardadero de frijol tiene un valor de 50 millones de pesos. La construcción de él, una casa muy grande de tapia. Pero cada una de estas propiedades nuevas que se construyeron, que algunas pueden tener jacuzzi, que pueden tener piscina, tienen unos valores completamente distintos. Valores de, digámoslo así, constructivamente, 200, 300 millones de pesos. Entonces, cuando se suman todas las propiedades, vamos a llevarla para la regla de 3 para que la gente entienda más fácil, démosle 200 millones de pesos a cada una de las propiedades. Estamos hablando 2, 4, 6, 8, 10 mil millones de pesos solo en construcción. En esas 5 propiedades. En esas 5 propiedades. Y esta, recuerden que valía 50 millones de pesos. Entonces, en construcciones tienen 1.050 millones de pesos en construcción. Y recuerdan el ejemplo que les ponía. Cada uno de ellos es dueño del porcentaje del total de la empresa. Claro. Y el señor del 50%. De la propiedad. Entonces, el señor campesino es el dueño del 50% de esa propiedad. Si nos vamos solamente al componente constructivo, el señor es dueño de 525 millones de pesos en construcción constructiva. Y el señor va a venir a decir, venga, pero es que yo lo único que tengo es una casita de tapia, que es la misma casa que tengo hace 80 años. Sí, pero como esto es un proindiviso, esto es un mercado que se está dando hoy de tierras, entonces el proindiviso, reitero lo que estaba mencionando ahorita, es una empresa que es múltiple y que es conjunta para todos, y que si alguno de ellos va a hacer algún tipo de desarrollo legal, tiene que pedirle permiso al resto y todos le tienen que firmar para que él pueda hacer esa actividad y ese desarrollo. Entonces, el proindiviso, más allá de ser un tema de solucionar temas de venta de tierras, es un tema que genera mucho problema en materia, digámoslo así, fiscal, a la hora de yo pagar los impuestos, porque reitero lo que estábamos hablando, el señor del 50% es el propietario de 525 millones de pesos en avalúo. Y él tiene la misma parcela y todavía sigue cultivando. Si ven el crecimiento tan exponencial que se le da en un crecimiento de estos o en un tema de un proindiviso. Ahora, vámonos a otro caso, que es el tema de los servicios públicos. Cada una de estas propiedades, donde antes había una propiedad que consumía X cantidad de metros cúbicos de agua y producía X cantidad de metros cúbicos de servicios de aguas negras, o sea, de alcantarillado, de desechos, ya se va a producir por 6. 5 más 1, 6, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que el tanque del acueducto veredal está hecho para soportar cierta cantidad de propiedades. De usuarios. Cuando le peguen un contador más, va a bajar la presión de los demás contadores y este tanque va a requerir más potencia o más servicio. Y las bocatomas van a seguir siendo las mismas. Los tanques van a seguir siendo los mismos. Entonces va a requerir más desgaste del servicio para poder darle, digámoslo así, provisión a todas esas propiedades que se están desarrollando en ese espacio. Entonces, esta es la problemática que se está viendo hoy en la zona oriente del país, de acá de Antioquia. Esto es lo que se está viendo aquí en el oriente, y esto es lo que está pasando con el desarrollo constructivo en materia en la zona rural. Santiago, nos quedamos nuevamente corticos para hablar de este tema, porque es un tema muy interesante, porque es lo que está pasando hoy. Ese señor, entonces, el de la casita de los 50 millones, que tiene el 50% de su propiedad, va a recibir la factura, y esa factura le va a llegar elevadísima. Así es. ¿Por qué? Porque cuando se evidencie el cambio, la propiedad del señor, que ahora tiene otros 5 propietarios más,
tuvo cambios. ¿Cuáles cambios? Que le hicieron unas construcciones. Uh-huh. Claro, el señor va a decir, no, yo no le hice ninguna construcción, eso es ellos. Ninguna mejora. Ninguna mejora. Pero esos son ellos. Ellos son del lindero para allá. Pero realmente en materia jurídica, en materia de, digámoslo así, de matrículas inmobiliarias, es una sola. Y por eso es que mencionaba el hecho de que va a ser el responsable, fiscalmente hablando, de la mitad de lo que valga toda la propiedad, incluyendo la de sus vecinos. Por supuesto. Obviamente, reitero, los del proindiviso. No estoy aclarando. Por supuesto. Legalizar es lo primero que se debe hacer. Es importante, es lo más importante. Creo que buscar la forma de darle cumplimiento al plan de ordenamiento territorial para que cada uno de estos espacios cojan certeza jurídica y realidad jurídica y puedan tener ahora sí el valor de la propiedad y la propiedad un 100%. Porque finalmente ahí hay otra característica muy especial. Usted le puede invertir a esa propiedad 500 millones de pesos, pero esa propiedad no es hipotecable. O sea, usted no la puede transar en un banco para que lo cajeen para poderla realizar. ¿Por qué? Porque es un proindiviso. Eso no es una forma de tener la tierra. Difícilmente le van a dar licencia de construcción en la Secretaría de Planeación o en la curaduría de cada uno de los espacios. Uh-huh. Entonces, aquí es importante que la gente entienda lo que sucede y cómo se ven afectados por parte de esas decisiones que tal vez por desinformación no conocen, pero el hecho de no conocer la ley no los exime. No los exime de su Entonces es importante que la gente entienda esto. Estas son esas claridades, reitero, que le trae a uno el catastro y que finalmente uno identifica y ve y que son respuestas que se le dan a las personas y cuando una persona evidencia que esto es lo que puede pasar, que tome la decisión. Claro. Si vende o no vende. Por supuesto. Santiago, gracias por acompañarnos de nuevo, por estar con nosotros en este espacio Un Café con Vox. Muchísimas gracias a usted, Fabio, por este espacio nuevamente. En algún momento, para no cansar la gente del tema, o si la gente lo pide, lo volvemos y lo hacemos, no hay problema. Por supuesto. Muchísimas gracias. Ya saben, si alguna cosa, pues también nos pueden escribir también a través del canal y solicitar estos espacios o qué tema puntualmente quieren que les ampliemos acerca de actualización catastral. Gracias por acompañarnos.